Bien, ahora consideremos otro espacio vectorial B que sea su conjunto de R3. Pero fíjense que en esta ocasión estamos tomando las ternas ordenadas de los números reales X, Y, Z junto a las operaciones de suma y multiplicación por escalar dadas por X, Y, Z, X', Y', Z'. Pero fíjense que la suma es la suma usual, ¿verdad? Componente a componente. Pero la multiplicación por escalar solamente se hace el producto escalar con la primera componente. La segunda y la tercera componente quedan invariantes. O sea, los pongo en contexto. Si aquí estuviese una C y aquí estuviese una C, representa el mismo espacio vectorial R3, ¿ok? Con las operaciones usuales. O sea, estaríamos tomando un subconjunto de R3, pero con las operaciones usuales en R3, de vectores en R3. Eso sería un espacio vectorial. Eso lo verificamos. ¿Por qué? Porque sería un caso particular para R a la M. ¿Ok? Pero en esta ocasión estamos modificando, o nos están modificando, porque no lo estamos haciendo nosotros, esto nos lo están planteando, la multiplicación por escalar atribuyéndosela solamente a la primera componente. De tal manera que, fíjense, la pregunta que surge ¿es B un espacio vectorial con estas operaciones? Veamos qué ocurre con la condición H. Fíjense que la condición H, ¿qué es lo que nos garantiza? Nos dice que si yo tengo un vector cualquiera multiplicando a la suma de los dos escalares, debería ser equivalente al escalar a la multiplicación de C por el vector más la multiplicación de D por el vector. Vamos a verlas por cada lado. Fíjense que del lado izquierdo que tenemos. La definición de multiplicación por escalar nos dice que el escalar va a interactuar solamente con la primera componente. Quiere decir que C más D, cuando multiplique al vector, él va a incidir solamente en la primera componente. Sería C más D por X. ¿Sí? Por otro lado, nosotros queremos que sea igual a esto. O sea, es lo que estamos verificando. Si hacemos la multiplicación por escalar con el primero, fíjate que afecta solamente a la primera componente X. Quiere decir que sería C por X, Y, Z. En cambio, en el otro sería D, X y Z. Afecta solamente a la primera componente. Pero cuando nosotros hagamos esta suma, fíjense que va a aparecer la primera componente de esta forma, CX más DX, pero en la segunda componente aparece Y más Y, Z más Z. Y más Y es 2 veces Y Z más Z es 2 veces Z. Y fíjate que esto difiere del resultado anterior. Por lo tanto, B no es un espacio vectorial para las operaciones indicadas, ya que no se satisface la condición H. Ahora, les dejo como ejercicio que verifiquen que el resto de las condiciones se cumplen. En los ejercicios propuestos van a haber expresiones así, en donde puede ser que de las 8, 7 se cumplan, pero basta con que una no se cumpla, ya deja de ser un espacio vectorial con esas operaciones definidas. Ahora bien, consideremos el conjunto M2,3, o sea, el conjunto de matrices de orden 2×3, 2 filas y 3 columnas, bajo las operaciones de suma matricial y multiplicación por escalar. Bajo estas condiciones, el conjunto M2,3 representa un espacio vectorial. En efecto, vamos a probar las 8 propiedades, pero me voy a pasear más rápidamente para no hacerlo tan tedioso. Voy a considerar un par de matrices de orden 2×3, o sea, que están dentro de M2,3. Fíjense que la suma de matrices, como dicen que son las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar bajo las matrices, entonces podemos actuar rápidamente. En este caso, la sumamos, como cada componente es real, ¿verdad? Se conmuta, se separa y se cumple que A más B es igual a B más A. En la asociatividad, tomamos 3 matrices, asociamos la segunda y la tercera, aplicamos la propiedad de suma de matrices, ¿verdad? Ellas ya están asociadas cada elemento, luego las sumamos con la primera, eso hace que se generen los paréntesis. Pero como en cada componente tenemos operaciones en los números reales, por lo tanto, ahí se tiene garantizada la propiedad asociativa. Luego, separamos
a la matriz A más B de la matriz C, que está como lo vemos en los elementos, y luego volvemos a separar A y B. Entonces, ¿qué estamos notando? Que haber agarrado B y C y luego esa resultante, sumársela a, es equivalente a haber tomado A y B y luego sumársela a C. En conclusión, es asociativa. La existencia del elemento nulo, ¿verdad? O neutro bajo la suma, sería una matriz nula de orden 2×3. Aplicamos la propiedad de suma, como los elementos son reales y el 0 representa el número 0, ¿ok? Es nulo para cada elemento y él me retorna a la matriz A. En el opuesto, fíjense que basta con, como estamos hablando de la multiplicación por escalar, aquí ahorré un paso, digámoslo. Pero esto, el menos A sería, aunque les digo, en la unidad 2 nosotros habíamos definido la matriz opuesta, ¿verdad? Como la matriz que tenían los elementos de dicha matriz negativos, ¿ok? O opuestos a los valores dados inicialmente. Pero también la podemos ver como la multiplicación por escalar de menos 1 por A, ¿ok? Dicho esto, cuando hacemos la suma de matrices, vemos que se generan diferencias de elementos idénticos, lo cual nos lleva al nulo. Quiere decir que la operación es cerrada bajo la suma. Se cumple la propiedad 1 de la definición de espacios vectoriales. Vamos con las otras propiedades. 1 por A, como es la multiplicación por escalar, es incorporar el escalar como producto en cada elemento. Al ser el elemento neutro de los reales, entonces me retorna a la matriz A. Cuando multiplicamos por escalar, con doble escalar, primero hagamos el múltiplo escalar de A con respecto a D. Quiere decir que cada elemento se ve multiplicando con respecto a D. Ya esto me genera una nueva matriz. Ahora hagamos el múltiplo escalar con C. Por eso se incorporan los paréntesis para indicar en qué orden se hizo la multiplicación. Pero como en cada componente estamos teniendo operaciones en los reales, ella es asociativa bajo la multiplicación. Así que cambiamos los paréntesis y luego aplicamos a la inversa multiplicación por escalar. Significa que se cumple la propiedad. En la propiedad G, fíjense que primero hacemos la suma de matrices, luego hacemos la multiplicación por escalar, y como cada elemento son operaciones en los reales, se admite la propiedad distributiva. Luego separamos los elementos en dos matrices y vemos que cada matriz es múltiplo escalar de A y de B respectivamente, lo cual me lleva a el otro miembro de la propiedad que queremos garantizar. Y por último, primero vamos a hacer la multiplicación por escalar del escalar C más D, ¿verdad? Luego va a representar operaciones en los reales en donde se garantiza la propiedad distributiva. Separamos y cada uno de ellos va a ser múltiplos escalares de A. Entonces, de esta forma hemos demostrado que el conjunto de las matrices de orden 2×3 representa un espacio vectorial. Finalicemos con algunos comentarios. Las funciones reales en el intervalo AB, si definimos f de AB, el conjunto de todas las funciones con valores reales definidas en el intervalo AB, y si f y g están definidas en B, definimos la suma y el producto de la siguiente forma. Esta sería la función suma que representa la suma de cada función componente. Y la función multiplicación por escalar representa el escalar multiplicado por la función. Ella también representa un espacio vectorial. ¿Quién garantiza esto? Las operaciones con funciones. Porque las operaciones de cerradura bajo la suma y el producto definen las operaciones con funciones. Bien, para finalizar esta sección, vamos a irnos con ciertas operaciones que van a ser de utilidad en las secciones que siguen. Si ves un espacio vectorial, entonces 0 por U es igual a 0 para todo U en B. Es decir, que todo vector de un espacio vectorial se va a neutralizar con un 0, con un vector nulo de ese espacio. C por 0 es igual a 0 para todo C en R. Es decir, que el vector nulo, ¿verdad?, del espacio vectorial también anula a cualquier escalar. Es decir,
él queda absorbido como el mismo vector nulo. Dicho de otra manera, el múltiplo escalar del vector nulo sigue siendo el vector nulo. Tercera propiedad, si C por U es igual a 0, hay dos alternativas. Que C sea el escalar nulo o que U sea el vector nulo. Y por último, el escalar menos 1 por el vector U representa al vector opuesto de U.